Muy buenas noches, damos gracias a Dios en esta oportunidad, una vez más que Dios nos permite estar de frente a la Biblia con todos ustedes para dar paso al programa número 38. Hoy estamos ya llegando casi al año de haber comenzado este programa, este especial titulado De Frente a la Biblia. Damos la bienvenida especial a todos los amigos, a todos los hermanos, a todas las personas que nos sintonizan hoy en este programa número 38. Si tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud acerca de la Biblia, te invito para que la escribas ahora mismo en los comentarios, para que nos escribas de qué país nos estás escuchando, nos estás viendo, si tienes excelente sonido, si ves bien. Si la señal te llega bien, por favor escríbenos algo para saludarte. Los animo a que escriban, a que compartan alguna cosa para poderles saludar, para poder interactuar con ustedes. Antes de iniciar, como siempre, les recordamos que compartan este video. Ahora mismo compártelo con tus contactos, compártelo en tu historia, compártelo en los grupos a los que perteneces o envíaselo a un grupo de amigos por Messenger, copia el link y pégalo en WhatsApp. Haz posible que todas las personas que tú conozcas puedan recibir en esta noche la señal, el mensaje, las respuestas, el compartir que tendremos en el episodio de hoy número 38. A los amigos y a las personas que lleguen después de que se acabe la transmisión del programa en directo, también les animo para que escriban un comentario, para que dejen su impresión, para que debatan si es preciso, si no les parece que lo que estoy diciendo sea correcto, pueden debatir, pueden colocar también su punto de vista, siempre y cuando lógicamente sea de frente a la Biblia. El propósito es poder presentar respuestas claras, concretas, concisas, sin sesgos doctrinales, sin sesgos dogmáticos, sin sesgos denominacionales, sino con un compromiso único, directo, solamente con la misma palabra de Dios. Ese es nuestro marco de referencia. No nos salimos del marco de referencia que es la Biblia. Si tienes alguna pregunta acerca de los extraterrestres, pues aquí no hay para responder. Si tienes una pregunta acerca de otra cosa que no esté en la Biblia, pues no la podré responder, porque el propósito de este programa es responder exclusivamente de frente a la Biblia. Lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en las escrituras sagradas, de eso estamos hablando, de eso conversamos todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Tu amigo y hermano Norberto Díaz Granados te saluda desde la ciudad de Villa del Rosario, en norte de Santander, Colombia, transmitiendo en directo para todos ustedes aquí en la página de Camino al Paraíso. Quiero recordarles a todos que este programa es solamente con el propósito de dar respuestas según lo que aparezca escrito en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Una bienvenida nuevamente a todos ustedes y vamos a comenzar entonces con las preguntas. Vamos a comenzar con los amigos que ya estén escribiendo, que estén compartiendo, que estén comentando, para darles un saludo y entonces pasar así a las preguntas que están preparadas para la noche de hoy. Algunas quedaron de la semana pasada. Vamos a leerlas ahorita en vivo y vamos a tratar de responderlas para todos ustedes. Adelante, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay alguien que quiera compartir algo, vamos a leerle. Y antes de comenzar, como siempre, me acompaña mi hija Karina aquí en el set para la producción. Gracias a ella también se hace posible todo esto. Y ella es la que se encarga de leer las preguntas, de hacer los saludos. Y también nos acompaña mi amada esposa, que está con nosotros también hoy aquí detrás de bastidores, detrás de cámaras, haciendo ahí señas, haciendo todo aquello, moviendo aquí, moviendo allá, para que yo pueda hacer las cosas un poco mejor. Así que damos gracias a Dios por esta noche, por haber dado inicio al programa número 38 hoy. Adelante. No hay comentarios aún, solo Caterina Betancourt nos escribe: bendiciones para todos, muy buenas noches. A ver. Bueno, iniciamos con las preguntas que quedaron pendientes de la semana anterior. Adelante. La primera pregunta es de Wilman Cera Hernández y dice: Pastor, se nos ha enseñado que el Imperio Romano es el último. ¿Qué dice la Biblia acerca del Imperio Otomano? ¿No es bíblico este imperio?
Según la historia, estuvieron del año 1600 al año 1920. Esa pregunta la hace Wilman Cera. Sí, señor. Muchas gracias, hermano Wilman, por tu pregunta muy interesante. Claro, vamos a responder de acuerdo a lo que dice la Escritura, a lo que dice la palabra del Señor, y vamos a dar la respuesta a continuación. Espero que estés por allí sintonizándonos para que la escuches, la recibas y la compartas también con todas las personas. ¿Qué pasa con el Imperio Otomano? Hay varios imperios que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, y efectivamente el Imperio Otomano existió hace menos de 900 años, hace menos de 800 años existió el Imperio Otomano. Fue un imperio muy poderoso, muy fuerte. Sin embargo, la Biblia no menciona, no dice nada absolutamente acerca del Imperio Otomano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Biblia no menciona nada acerca de estos imperios que vinieron después de Cristo? Pues sencillamente porque no compete a la historia de Israel, no compete a la historia del pueblo de Dios, ni es relevante tampoco para la iglesia. Las cosas que están escritas en la Biblia, hermano Wilman, y toda la audiencia, las cosas que están escritas en la Biblia tienen un sentido y una razón de ser. Y estas son que Dios pueda presentarle al hombre, pueda presentarle a la humanidad, pueda presentarle a su pueblo su propósito, su beneplácito, su plan, su organización, lo que Él tiene determinado ya para la humanidad. Y aunque el imperio también, el Imperio Otomano y otros más que existieron, vayan en una influencia directa y hayan afectado a la historia de la humanidad a nivel global, pues sencillamente su existencia fue irrelevante para la historia de Israel y para la historia de la salvación. En el caso de estos imperios que sí aparecen en la Biblia, y respondo la primera pregunta, una de las preguntas que hiciste, Wilman, ¿el Imperio Otomano es bíblico? No, no es bíblico porque no está en la Biblia, pero no quiere decir que sea satánico. Hay que aclarar eso. El hecho de que no sea bíblico no quiere decir que sea malo. Lo bíblico se entiende y debemos comprenderlo de esta forma. Cuando algo es bíblico es porque algo está respaldado por la Escritura. Pero el hecho de que no esté respaldado por la Escritura no quiere decir que hay que satanizarlo. No, sencillamente no está. Punto. Es como exigirle a la Biblia que haya Zaragoza, frijoles y paticas de puerco. Cuando eso no existe en la Biblia, entonces eso es antibíblico. No es antibíblico. Simplemente no está. De la misma forma, estos imperios que sí aparecen mencionados en la Biblia, con lujo de detalles, como el imperio griego, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio egipcio, ¿sí? Y el imperio romano, que son los que más fuerza tienen y se presentan en la Escritura una y otra vez, sí son los que tienen relevancia, hacen parte, digamos, de todo el andamiaje y de todo el engranaje que Dios tenía para la humanidad. De hecho, el último imperio que aparece mencionado en la Escritura, desde el profeta Daniel en adelante, es Roma, el Imperio Romano. Y este es el último imperio que existió hasta la venida de Cristo. Cuando Jesús vino, era Roma el imperio que gobernaba el mundo, y ese imperio ya desapareció, ya dejó de existir hace muchos siglos, ya dejó de existir. Y por eso, como el plan y la revelación de Dios tenía que llegar hasta el tiempo del Mesías, hasta allí vino la historia imperial. La historia de los imperios llegaron hasta el Mesías, y a partir de allí se desaparece la historia de imperios en la Biblia. Hay profecías que hablan del resurgimiento de un imperio, y la mayoría de los escatólogos y la mayoría de los teólogos, de los estudiosos de la Escritura, sostienen que este imperio que renacerá al final del tiempo será Roma. Sin embargo, nada está dicho, solamente son especulaciones, y muchas de ellas pues basadas de una u otra forma en la Biblia, pero realmente no hay certeza y no hay seguridad de cuál sea el imperio que al final resurgirá, o si será otro. Entonces, mi hermano Wilman, esa es la razón por la que el Imperio Otomano no aparece en la Escritura, porque sencillamente es relevante para la historia de salvación y la historia del pueblo de Dios, y pues Dios consideró, según la evidencia bíblica, no incluirlos de ninguna manera para tenerlos allí en cuenta. Es como no haber incluido a los nazis, como no haber incluido la bomba atómica, como no haber incluido las independencias y las conquistas de todas las demás naciones.
como no haber incluido muchas cosas más de manera literal, de manera tácita, no está. Entonces, esa es la razón, mi hermano Wilman. Si tienes alguna inquietud adicional, alguna pregunta adicional al respecto, puedes escribirla ya. De una vez escríbela para poderte responder y poder conseguir un poco más de profundidad si es necesario. Muchas gracias por tu pregunta, hermano Wilman. Adelante. La siguiente pregunta es de Diana Barajas. Sí. Dice: Apóstol, buenas noches. Quería preguntar algo del paraíso, que se dice que está oculto en la tierra. Gracias, hermana Diana, por tu pregunta. Bueno, el paraíso de Dios, el paraíso bíblico, aparece realmente en muy pocas partes de la Escritura. No hay mucha información en el sentido de que no hay muchos versos bíblicos, abundantes versículos bíblicos que hablen del paraíso no están. Pero los que sí están son suficientes para entender un par de cosas. La primera, que es la más importante, es que el paraíso está ubicado en la tierra. Geográficamente el paraíso está ubicado en la tierra. Si no estoy mal, creo que en Génesis capítulo 2, versículo 7, habla del paraíso que está ubicado en el planeta. Aquí en nuestra tierra, en nuestro orbe, aquí aparece ubicado ese lugar, el paraíso. Luego no se vuelve a hablar más del paraíso desde que el Señor expulsa a Adán y Eva del paraíso, los expulsa a causa del pecado, y ellos pierden el camino de regreso porque Dios colocó querubines con espadas de fuego para evitar, según el relato bíblico, que el hombre volviera a entrar al paraíso y comiera del fruto del árbol de la vida eterna y viviera para siempre conociendo el bien y el mal en desobediencia. Luego el paraíso no aparece más en todo el relato bíblico, no se vuelve a mencionar en lo absoluto hasta cuando aparece Jesús. Creo que está en Lucas capítulo 24 o capítulo 23 de Lucas, donde Jesús está con el malhechor crucificado en la cruz y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nuevamente aparece el paraíso aquí ubicado. Creo que hablamos la semana pasada un poco al respecto. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, creo, verso 3 en adelante, habla también de aquel hombre que fue llevado al tercer cielo y huyó hace 14 años, y luego aquel hombre también fue llevado hasta el paraíso y oyó cosas que no les daba al hombre expresar con palabras. Entonces, aparece nuevamente el paraíso como un lugar distinto al cielo. Aquí el apóstol Pablo lo menciona como un lugar distinto al cielo. Génesis lo ubica geográficamente en la tierra de Mesopotamia, como una tierra bañada por 4 ríos: el río Tigris, el río Éufrates, el río Pisón y el río Hiddekel. Aparecen estos 4 ríos como los límites, las fronteras, y en medio de esos 4 ríos que encierran esta tierra, allí está el huerto del Edén, el paraíso está allí. Sin embargo, reitero, hoy en día no se halla, no se encuentra. El motivo bíblico es que Dios lo escondió, lo desapareció de la vista humana para que el hombre no ingresara y pudiera comer del árbol de la vida eterna por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, y vivir para siempre en rebelión contra el Creador. Entonces, ¿en dónde está el paraíso? Bíblicamente, hermana Diana, el paraíso se encuentra aquí en la tierra. Podemos leer el Génesis, ¿sí? De pronto Génesis lo podemos leer para dar el respaldo bíblico. Recuerden que estamos de frente a la Biblia. Vamos a ver Génesis, por favor. Verso 8. Capítulo 2, verso 8. Verso 8, ok. Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén, al oriente, y Alef-Tab puso allí al hombre que había formado. Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro. Un río sale de Edén para regar el paraíso, y de allí se divide en 4 cauces. Okay. Uno se llama Pisón, este sí, es el que rodea toda la tierra de Ar.
Avila, donde está el oro, y el oro de aquella tierra es bello. Allí está el rubí y la piedra ónice. El segundo río se llama Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Perfecto. Ahí están los 4 ríos. Esos ríos están aquí en la tierra. La mayoría de ellos ya se secaron, pero geográficamente ese lugar está en la tierra del Oriente Medio, en Mesopotamia. Allí Dios plantó el paraíso y el paraíso está ahí. No lo podemos ver, bíblicamente Dios lo escondió, lo ocultó de la vista de los hombres, pero curiosamente cuando Jesús habla con el malhechor que está junto con él en la cruz, crucificado, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no aparece referenciado como el cielo, sino únicamente como un lugar que Dios plantó en la tierra de Mesopotamia. Hoy no sabemos dónde está, no aparece, no se ve, es invisible. Pueda que haya algún portal dimensional allí para poder entrar a ese lugar. Pues hablando aquí un poco de ciencia, es posible que sea así. Dios hace lo que quiere, pero bíblicamente, reitero, hermana Diana, la Biblia ubica al paraíso, al lugar a donde los muertos en Cristo van a estar con Él, en la tierra, en este planeta. Bueno, damos gracias a Dios por tu pregunta también y espero haber sido claro en la respuesta. Si tienes algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta adicional, vamos de frente a la Biblia y tratemos de responderla. Alcira se conectó esta noche, escribe bendiciones para la amada iglesia, también Obed Cantillo. Buenas noches, iglesia. Anamí Núñez, Sandra Blanco y Wilman Cera nos escriben buenas noches. Amén. Bueno, ya le respondí a los hermanos que estaban allí de la semana pasada. Ya comenzamos a responder, hermano Wilman, ya respondimos tu pregunta. Y una pregunta de la hermana Diana también quedó respondida. La siguiente pregunta la hace Alex Pérez y dice: Apóstol, mi pregunta es: ¿a qué se refiere Éxodo 39:14 cuando hace referencia a los 12 hijos de Israel? ¿Ahí se hace referencia a los 12 apóstoles? Gracias. Vamos a leer Éxodo 39, 9, verso 14. Verso 14. Éxodo 39, verso 14. Hermano Alex, gracias por tu pregunta. El hermano Alex está preguntando si cuando habla de los 12 hijos de Israel se refiere a los 12 apóstoles. Creo que esa es la pregunta de nuestro hermano Alex. Vamos a leer. Vamos de frente a la Biblia. ¿Qué dice Éxodo capítulo 39, verso 14? Dice: las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabada como un sello, con su nombre según las 12 tribus. Ok. Bueno, hermano Alex, leyendo el mismo versículo que tú nos das, la Biblia dice que los nombres de los hijos de Israel que están grabados en esas 12 piedras no son los apóstoles, son los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Y cada uno de ellos tiene lógicamente su nombre, cada tribu tiene el nombre del hijo de Jacob, y cada uno de ellos aparece escrito en esas piedras. Entonces el primero debe ser Rubén, luego después de Rubén tiene que venir Simeón, luego tiene que venir Leví, luego tiene que venir Judá, Gad, y así todos en orden hasta llegar hasta el último hijo de Israel, que es Benjamín. Estas 12 tribus son los nombres de los que aparecen inscritos allí en esas piedras de pacto, esas piedras de testimonio que Moisés levantó allí en el desierto. No pueden ser los apóstoles porque la Biblia dice que son los nombres de los 12 hijos de Israel. En Apocalipsis hay una referencia directa a las 12 tribus y a los 12 apóstoles. Aunque el número 12 de los apóstoles y que los 12 apóstoles del Cordero son judíos, también ya en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia, no se puede limitar el número 12 a los apóstoles cuando habla de la Nueva Jerusalén, cuando dice que hay 12 puertas y 12 columnas,
y que las puertas son una puerta con el nombre de cada tribu de Israel y las columnas, cada columna tiene el nombre grabado de los apóstoles. No podemos interpretar de manera literal este asunto en el caso de los apóstoles porque hubo más de 12 apóstoles en los tiempos de Jesús. La mayoría de la gente lo ignora, la mayoría de la gente no lo quiere aceptar, pero bíblicamente hubo más de 12 apóstoles en la iglesia. Aun cuando Jesucristo todavía estaba en la tierra, Él comisionó más de 12. Entonces, hay que entender la escritura desde el punto de vista de la gematría y de la numerología, en donde el número 12 tiene un significado en el lenguaje divino, y el número 12 en el lenguaje divino representa o significa gobierno. Entonces, significa también la plenitud del pueblo de Dios. Entonces, cuando habla ya en referencia al apostolado, en referencia incluso a Israel, cuando dice que son 12, no quiere decir que sean exclusivamente 12, porque recordemos incluso que luego aparecen 2 tribus más, ¿sí? Aparte de los 12 hijos de Israel aparece Efraín y aparece Manasés y sumarían 14. Entonces, si solamente son 12, porque la Biblia dice que son 12 de manera literal, entonces, ¿qué pasa con las otras 2 tribus? ¿No son hijos de Dios también? No, el número 12 tiene una representación y un simbolismo en la numerología de Dios, y el número 12 representa el gobierno perfecto de Dios y también representa la plenitud de su pueblo. Entonces, cuando habla de las 12 tribus, se refiere a todos los hijos de Israel completos, sin excluir, incluyendo a Efraín, incluyendo a Manasés, incluyendo a Adán, incluyendo a todos, no hay ninguno que quede por fuera. Pero cuando habla de los 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén, lo mismo. No está hablando de 12 personas en específico. Está hablando de todo el pueblo de Dios en la gracia que fue enviado y que fue comisionado para hacer la obra del ministerio. Si no, la pregunta, si fueran exclusivamente 12, la pregunta es, ¿Judas está ahí entonces en la columna? El nombre de Judas, porque Judas fue apóstol. Entonces alguno me va a decir, no, él no, porque él traicionó al maestro. Entonces, son 11 apóstoles. ¿Y el otro? ¿Quién llenó el espacio? Algunos dicen Matías, otros dicen Pablo. Pero no hay evidencia bíblica que sustente eso, a menos que veamos de frente toda la escritura y nos demos cuenta que el número 12 no representa en sí a una persona en específico o a 12 personas en particular, sino a toda la plenitud, a todo el número del pueblo de Dios. Eso es lo que representa en un gobierno perfecto. Gracias, hermano Alex, por tu pregunta. Espero haber dado respuesta a tu interrogante. Si tienes algún comentario adicional, por favor escríbelo de una vez, algo que quieras decir, y estaremos leyéndote también para tratar de continuar con la aclaración si fuera necesario. Adelante. La siguiente pregunta es de Tatiana Baldovino Mercado. Dice: Apóstol, en el libro de Daniel, capítulo 2, cuando Daniel le da la revelación al rey Nabucodonosor y le habla de 4 reinos, ¿cuáles son esos 4 reinos? Bueno, ahí está en la Biblia. Gracias, hermana Tatiana, por tu pregunta. Estos 4 reinos que aparecen en Daniel capítulo 2 vuelven y aparecen luego en el mismo libro de Daniel, siguen apareciendo. Y estos reinos que habla el libro de Daniel son los 4 reinos que estuvieron antes de Cristo. De atrás hacia adelante, Roma, Grecia, Persia y Babilonia. Entonces, el primer reino es Babilonia, el que tiene la cabeza de oro en la representación o en la figura que Nabucodonosor ve en el sueño. La cabeza de oro es Babilonia, luego viene Persia, que es todo el pectoral de bronce, si no estoy mal, materiales de bronce. Luego viene Grecia, que es la parte de plata, toda la parte del vientre hasta la mitad de las piernas. Y luego viene Roma, que está representado por el hierro. Estos son los 4 imperios o los 4 reinos que aparecen en la estatua, en esa gran estatua que ve Nabucodonosor en el sueño y que Daniel le interpreta. Si usted lee el capítulo 2, luego lee el capítulo 5, el capítulo 7, el profeta Daniel hace una disertación muy amplia
al respecto de estos reinos, y son los reinos que en ese orden cronológico sucedieron en la historia. Entonces, cuando Nabucodonosor tiene el sueño, el reino que estaba vigente en todo el mundo era Babilonia. Babilonia era el imperio y era ese de gran gloria, de gran poderío. Estaba la cabeza, esa es la cabeza de oro, ese es Nabucodonosor. Pero posteriormente, al final del libro de Daniel, la escritura y la historia enseñan que vino un rey terrible y arrasó con Babilonia y se quedó con todo. Este es Artajerjes. De hecho, por ahí hay una película por allí que salió de los medas, de los persas. Salió la película de los 300 y luego hicieron una película de los inmortales. Las recomiendo, ambas son muy buenas. Y entonces Artajerjes entra y destruye Babilonia, la avasalla, la revienta por todas partes, y Daniel pasa entonces en medio de su cautiverio. Israel sigue siendo cautivo entonces con Persia, y es allí durante el reinado de Persia, durante el gobierno de Artajerjes, en donde se da la liberación que Dios le prometió a Jeremías 70 años después. Entonces el pueblo sale en libertad, aparece entonces Esdras, aparece Nehemías y todos estos profetas en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción de Jerusalén. Pero años más tarde, después de la reconstrucción, aparece entonces Alejandro Magno o Alexander el Grande, o será Alejandro el Grande, Alexandro Magno. Bueno, él aparece como el cabecilla, el emperador, el que llegaría a ser el emperador del mundo a través a cabeza de Grecia, y conquista a todo el mundo conocido en ese momento, lo conquista, y entonces Grecia se encarga de ser el soberano de toda la humanidad. Y un par de siglos antes de que Cristo llegara, aparece Roma, con una historia también muy interesante. Yo les invito para que lean esa historia de estos imperios, porque es fascinante. Cuando usted lee la historia de estos imperios y lo compara con lo que dice la Biblia, es algo maravilloso. Un par de siglos antes de Cristo, Roma surge y destruye y conquista a Grecia. Entonces, cuando Jesús nace, está el cumplimiento final de esa profecía que le fue dada a Nabucodonosor a través de la interpretación del sueño que él tuvo por medio del profeta Daniel. Entonces aparece esos pies de hierro, que son los que echan a andar toda esta estatua de reinos y de imperios, ese poder de hierro que está allí. De hecho, a nivel histórico, a Roma se le distingue en su, digamos que el apodo, el alias del imperio romano es la catapila de hierro. Lo mismo que Dios le mostró a Nabucodonosor y lo que Daniel interpreta en la constitución mecánica de la estatua como hierro, así se le conoce hoy a nivel histórico como la catapila de hierro. Lo mismo fue el imperio babilónico, fue el imperio de mayor esplendor y de mayor gloria en cuanto a riqueza y en cuanto a poderío, pero luego vino esa edad de bronce, ese tiempo de bronce en donde los asirios fueron los que gobernaron, y luego aparece la era de plata, en donde la sabiduría fluye, y esa era de plata, esa era de sabiduría se le otorga o la ganan los griegos. Y luego viene la destrucción, la catapila de hierro, Roma, arrasando con todo, se quedó con todo, destruyó todo. Y allí, al final de ese tiempo, de ese periodo, es cuando Jesús nace, y derriba esa estatua. Entonces dice que vio una montaña que fue cortada no con mano de hombre y fue lanzada a los pies de la estatua y la derribó. Y cuando derribó esa estatua quedó toda desmenuzada. Todos los imperios quedaron desmenuzados delante de aquel que cayó derecho desde el cielo, cayó y los reventó desde los pies, desde las bases. Y dice que esa piedra que desmenuzó la estatua creció y llegó a ser grande como el monte de Sión. ¡Qué maravilla! Entonces, estos son los 4 reinos, los 4 imperios, hermana Tatiana, que aparecen en Daniel. Gracias por tu pregunta. Si hay alguna inquietud adicional, reitero, una vez más, puedes escribirla, puedes comentar y los leemos. No hay comentarios al respecto. Ok. La siguiente
La siguiente y última pregunta que quedó pendiente es de Alcira Isabel y Dueña Barraza. Y dice así: ¿a qué se refiere la Biblia en Malaquías 2, versos 15 y 16, que es cubrir su vestidura con violencia? Vamos a ver Malaquías capítulo 2, versículos 15 y 16. Gracias, Maracela, por tu pregunta. Vamos de frente a la Biblia a ver qué dice allí la Escritura. Malaquías capítulo 2, versos 15 y 16. Dice así: ¿no es uno el que hizo la carne y el espíritu en ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Está interesante la pregunta, está interesante el verso. Creo que hay que leerlo un poco más a profundidad para poder dar una respuesta muy precisa. Creo que hay que leerlo. Yo creo que esa respuesta la vamos a dar para la próxima semana, para poderla leer bien. Hasta ahora la estamos leyendo, para poderla leer, entenderla, interpretarla de una manera profunda. Sin embargo, así a grosso modo, al parecer lo que la Escritura está mencionando es que está haciendo referencia a que Dios le está exigiendo a su pueblo fidelidad y le está exigiendo a su pueblo lealtad. Lealtad no solo con él, sino lealtad también con su esposa, con la compañera de su juventud. Recordemos que Israel tiene algunas particularidades, y es que debido al corazón malo de los hombres, en el tiempo de Moisés, cuando se desposaban, cuando se casaban con una doncella, con una mujer, aquí hay algo, voy a hacer un paréntesis aquí, las costumbres del Medio Oriente son distintas a las nuestras, y ellos en su cultura oriental se casaban con niñas muy jóvenes, y eso es una práctica que existe hasta el sol de hoy. Nosotros aquí en el occidente nos escandalizamos porque vemos el matrimonio de un hombre de 40 años, de 50 años, con una niña de 9. Y yo digo, pero eso es lo que dice la Biblia. Eso pasa en la Biblia. Todas estas mujeres, estas doncellas que se casaban con los hombres en Israel eran menores de edad. Eran niñas de 11, 12, 9, 12, 13, 14 años. Ya 14 años estaba vieja. Entonces los hombres sí eran hombres ya mayores, hombres que podían sustentarlas, hombres que las podían cuidar, que las podían hacer crecer. Entonces, los hombres en esa época, al igual que hoy, somos malos. Y entonces, ¿qué pasaba? Que ellos se casaban con una niña de 9 años, 12 años, 11 años. Y al término de un año, 2, 3, 4 años, veían a otra niña más bonita, ¿sí? Y a esta no les gustaba. Ya la que ellos tenían no les gustaba. Entonces, ¿qué hacían? La repudiaban, decían cualquier cosa, que, ejemplo, no cocinaba bien, o que cualquier cosa que ellos querían inventarle, que no era una buena mujer, que no se sentía satisfechos con esa mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O por cualquier falta que seguramente tenían que cometerlas, porque ninguna mujer ni ningún hombre es perfecto. Y seguramente estas niñas se equivocaban. De pronto decían algo indebido, de pronto hacían algo indebido, como todos lo hacemos, pero esas eran excusas que los hombres de Israel tenían para repudiarlas. Entonces, ¿qué pasaba cuando una niña de estas era repudiada, cuando una mujer era repudiada? Que ya ningún hombre la quería. ¿Por qué? Porque ya había sido la mujer de otro. Y entonces ellos ya, ningún hombre en su sano juicio iba a aceptar a una chica que ya hubiera sido repudiada en su edad temprana de su vida para tenerla de mujer. Eso no iba a pasar. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas niñas quedaban literalmente huérfanas. ¿Por qué? Porque en el momento que se casaban, su familia paterna se la entregaba al esposo y el papá no tenía ya ninguna obligación con esa niña.
o con esa mujer, no tiene ninguna obligación. Entonces la niña pasaba a ser propiedad, digámoslo así, por el matrimonio de su esposo. Él ahora era el que tenía que responder y velar por ella. Pero si él la repudiaba, esa niña quedaba literalmente huérfana, quedaba desvalida, desprotegida, y si no tenía hijos, peor. Entonces, debido a eso, a esa situación, esa cuestión social y marital que sucedía en Israel, de que los hombres las repudiaban y las niñas quedaban solas, quedaban abandonadas, quedaban desvalidas, Moisés ordenó dar carta de divorcio para que no fuera repudiada. Entonces, cuando el hombre daba una carta de divorcio, él recomendaba, la carta de divorcio era una recomendación. Tenía que decir en la carta de divorcio lo muy excelente y buena mujer que era, pero que él ya no podía seguir con ella. Y la recomendaba. ¿Para qué? Para que otro hombre, de pronto mucho mayor que él primero, dijera, bueno, entonces que se venga conmigo. Y entonces, ya con una carta de divorcio, la mujer o la niña no quedaba desvalida, sino que legalmente se podía volver a casar. Esta es la historia de Israel. Aquí Malaquías, en los tiempos de la restauración, estos profetas son los profetas de la restauración. Ellos acaban de salir del imperio babilónico, de la respuesta que estábamos hablando ahorita con la hermana Tatiana. Ellos acaban de pasar de 70 años de esclavitud, de sometimiento en Babilonia, pasan a Persia, y luego durante el imperio persa salen en libertad para reconstruir su ciudad. Pero la ley y las ordenanzas de Moisés estaban perdidas. Ellos no habían guardado durante todo ese tiempo las ordenanzas de Dios, y entonces los profetas vienen en un discurso deuteronómico, vienen a recordar las palabras, y esto hace parte de ese recorderis, de ese recordatorio de palabras, cuando Malaquías les dice que no sean desleales y no sean malos con la mujer de su juventud, de su temprana edad, porque el que hiciera eso estaba, digamos que su investidura de hijo de Dios estaba siendo cubierta de violencia. Es decir, en otras palabras, empezaba a dejarlo para la próxima, pero ya que ya lo respondí. Entonces, ¿qué pasa? Dios le estaba diciendo, tú haces eso y te metes conmigo. ¿Sí? Lo que está diciendo. Vas a vestir de violencia. Yo te voy a destruir, te voy a reventar. Si haces eso, si te casas con una chica de estas y luego eres desleal con ella para repudiarla, para no quererla, para no cuidarla, entonces te la verás conmigo y yo te voy a dañar esa ropita bonita que tienes. Eso es lo que quiere decir, a grosso modo, lo que el profeta le está hablando a los hijos de Israel. Esa es la razón por la que, para cerrar el discurso, el comentario, cuando José desposa a Miriam, José es un hombre mucho mayor, y Miriam, que es el nombre correcto de María, se ha traducido María por la latinización del nombre, pero el nombre correcto de origen hebreo y judío, hebreo y egipcio es Miriam. Por eso la hermana de Moisés se llama Miriam también. Entonces, cuando José desposa a Miriam o a la Virgen María, para algunos para que no sufran tanto, cuando desposa a María, esa es la razón por la que era una virgen. Era una niña realmente. María era una virgen porque era niña. Y por eso la elección de Dios era que tenía que ser una mujer virgen. Después de los 14 años ya ninguna mujer en Israel era virgen porque ya todas se habían casado. Entonces tenía que ser una mujer muy menor. Cuando José se desposa con ella, sabe que es una niña que no ha conocido varón, que no ha tenido marido porque no lo ha tenido. Es una niña. Y de repente él ve un día que está embarazada. ¿Qué sintió José en su corazón? Imagínense. ¿De dónde esta niña tiene esa barriga? Algo pasó. No, que el Espíritu Santo. A José le tocó esa historia. A José le tocó esa historia que fue el Espíritu Santo. Amén. Fue el Espíritu Santo y estaba escrito, tenía que ser así. Y entonces, ¿José qué hace? Mira usted lo tremendo de esto. ¿José qué hace?
para no ser desleal con ella, para no ser infiel con ella, para acatar lo que está escrito en Malaquías capítulo 2, decide irse en silencio. ¿Qué pasaba si él se iba en silencio? Pues ella quedaba delante de todo el mundo embarazada de él y él era el que la había abandonado. Él prefirió irse para, lógicamente, herido, lastimado porque sintió que ella lo traicionó, pero la amaba tanto por un lado y por el otro lado tenía que ser leal a lo que Dios le había dicho con la mujer de su juventud, el no repudiarla, el no despreciarla. Él prefirió irse para que ella pudiera tener su barriga y él cargar la afrenta de que el hijo era de él y la había abandonado. Porque para él no había consecuencias. Sí, para él no había consecuencias, era el esposo, él era el esposo, ya se habían desposado. Lo que podía pasar era que él dijera, ese es mi hijo, no hay ningún problema. El asunto es que él sabía que no era de él. Y entonces él se sentía engañado, se sentía burlado, se sintió que le pusieron los cuernos. Entonces él dijo, yo me voy, pero si yo la denuncio, si yo digo que ese hijo no es mío, la van a apedrear. Pero él no quería, porque la amaba y porque quería cumplir lo que se ha escrito de no hacer eso con la mujer de su juventud. Con tu esposa no lo hagas, porque te vestirás entonces de violencia. Yo no me voy a meter con Dios. Si ella hizo lo que hizo, pues allá ella. Y yo voy a hacer lo mío. Yo me voy en silencio y me alejo. Que la gente piense que yo la abandoné. No pasa nada. Ella sigue viva. Que nazca el bebé. Etcétera, 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 etcétera. Aquí tratando de pensar como José, ¿no? Dándole lógica y coherencia social y antropológica al hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Es tanta la resolución que él tiene de cumplir la palabra y de dejarla ella tranquila, que el ángel de Dios le aparece y le dice, no temas en recibirla, porque el fruto de su vientre es del Espíritu Santo. Entonces él se queda. Sin embargo, eso no fue suficiente porque la gente chismosa de la época, que también había, no crean que solamente la vecina de la vuelta que es chismosa, y en esa época también había gente chismosa, se dieron cuenta y sumaron de que María estaba embarazada. Según las cuentas, no coincidía el embarazo con el desposamiento. Entonces la conclusión fue que ese bebé vino antes. Y por eso los fariseos, los sacerdotes y los escribas le decían a Jesús que él era hijo de fornicación. Esa es la razón y eso es lo que significa, mi hermana Cira. Reitero, pensé dejarla para la semana que venía para darle un poquito de profundidad, pero ya que Dios nos dio la guía para responderlo hoy, pues esa es la respuesta. Espero que haya sido clara, espero que haya sido directa y que haya sido comprensible. Si hay alguna inquietud todavía, por favor escríbela para tratar de aclarar algún detalle adicional. Adelante. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Y es que nosotros, o se puede ver o interpretar de alguna manera en la Biblia que de alguna manera Dios tenía algo en contra o que no era tan protector o algo así con las mujeres, están como en segundo plano y lo más importante eran los hombres. Por varios versículos eso se podría deducir, pero con este caso podemos ver que la importancia de las mujeres para Dios. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, en este verso podemos ver que las mujeres son importantes para Dios. Bueno, sí, realmente la escritura muestra a lo largo y ancho, ¿no?, un plan divino de un Dios que se identifica como varón. ¿Sí? Él se identifica siempre como varón de guerra, el anciano de días. Sí, él siempre se manifiesta y se presenta como varón, como hombre. Sin embargo, cuando él hizo al hombre, lo hizo varón y hembra. Sí, el hombre, la humanidad, Adán significa humanidad. Entonces, cuando él creó a Adán, a la humanidad, los creó varón y hembra. Entonces, hay que hacer la distinción allí,
Porque generalmente nosotros en nuestro lenguaje occidental, moderno, le llamamos hombre al sexo masculino y le llamamos mujer o hembra al sexo femenino. Pero bíblicamente, varón y hembra, ambos son la humanidad, Adán. Que si nosotros traducimos a Adán como el nombre de Adán, pues sí, lo podemos decir que él es el varón, el hombre. Pero la traducción correcta no es hombre, la traducción correcta es humanidad. Entonces, cuando Dios creó a la humanidad, varón y hembra los creó. Entonces, para Dios no hay hombre o mujer, en el sentido de que Él creó primero al hombre y después creó a la mujer. No, Él creó a la humanidad, y la humanidad es varón y hembra. El hombre solo no es humanidad, la mujer sola no es humanidad. La humanidad es hombre y mujer. Él creó el varón y a la hembra. Lógicamente que debido al pecado y a que la mujer, la hembra, fue la que fue seducida por la serpiente en el huerto del Edén para comer del fruto y engañar a su marido, debido a eso la mujer quedó subyugada. Debido a eso la mujer quedó subyugada, y a partir de allí, Génesis capítulo 3, verso 3 en adelante, Dios dice: a partir de ahora el deseo tuyo será de tu marido. Es decir, él decidirá todo por ti. ¿Por qué? Porque cuando ella tenía libertad para hacer lo que quería, para ir a donde quería ir y hablar con quien quisiera, la embarró. Si notamos esto, el hombre no fue el que fue engañado por Satanás, el varón, fue la mujer. ¿Por qué? Porque ella era, junto con el hombre, eran coiguales. El hombre no tenía gobierno sobre la mujer. La mujer era libre, la mujer era espontánea, la mujer podía ir y venir, porque habían sido creados delante de Dios como coiguales. Pero en el momento que ella se deja seducir por la serpiente, como lo enseña el apóstol Pablo y la Biblia en toda su extensión, y viene y engaña a su marido, la consecuencia de su desobediencia y de su pecado fue que Dios le dijo: a partir de ahora no te mandas sola, a partir de ahora le tienes que pedir permiso a él, a partir de ahora cuando quieras algo, él será el que te lo dé, y si él quiere algo, él te lo va a exigir. A partir de ahora, por causa de su rebelión, por causa de haber desobedecido a Dios. La mujer quedó entonces subyugada allí, y por eso se ve una sociedad externa fuera del plan de Dios. El plan de Dios en el huerto era que los dos fueran iguales. Pero fuera del plan de Dios, cuando Él los expulsa del huerto, los echa fuera del paraíso, el hombre, sobre él cae una maldición, y es que tiene que trabajar. El trabajo es una maldición. Y el hombre recibe la maldición del trabajo para poder comer. Y viene la maldición sobre la tierra para castigar al hombre, y Dios maldice a la tierra y le dice: ya no vas a producir frutos con la misma fuerza, se te va a ir acabando la fuerza, vas a tener que quedarte sin capacidad de dar frutos para que el hombre tenga que ir a comenzar de nuevo en otra parte. Entonces el hombre queda en maldición, la mujer queda en maldición, la tierra queda en maldición. Esa sociedad maldita, fuera del plan de Dios, se establece entonces en un pensamiento predominantemente patriarcal. Entonces el hombre, entendiendo que tiene que subyugar a la mujer, ¿sí?, porque Dios lo dijo, ya en su naturaleza humana y maligna y maldita, somete a la mujer como esclava y somete a la mujer como lo peor, como un objeto, al punto que cuando la naturaleza y la humanidad avanzan, llegamos hasta la ley, el hombre tiene a la mujer como un objeto y la repudiaba por cualquier cosa, y entonces Moisés ordena dar carta de divorcio para que las mujeres no sean repudiadas. Pero Moisés no podía cambiar la maldición que estaba sobre la mujer, solamente se inventó un artilugio legal para protegerla, ¿sí?, para protegerla. Sin embargo, Dios tenía el plan de restitución para la mujer, y el plan de restitución era que a través de una mujer él nacería, y a través del nacimiento, según dice el apóstol Pablo, la mujer sería redimida a su posición original en el plan divino. Entonces, en el momento que Miriam queda encinta y pare al Hijo de Dios,
en ese momento la mujer es reivindicada delante de Dios a su estatus y a su condición original de coigual con el hombre. Esto la mayoría de los hombres hoy no les cuadra. Pastores hoy no les cae bien esto, pero esta es la realidad. A mí me han dicho que soy hereje, que soy un antibíblico, que soy un hijo del diablo. Por ahí me escribió un pastor el otro día que por andar haciendo videitos de estos en YouTube me voy para el infierno. No les gusta la verdad. Pero la Biblia dice que la mujer fue restituida en el momento que vino el Hijo. En el momento que el Hijo de Dios nació, la mujer fue restituida. Y por eso en Cristo ya no hay varón ni hembra. En Cristo somos iguales. En Cristo somos iguales. Ahora bien, queda esta ordenanza del nuevo pacto para cerrar la idea. Y la ordenanza del nuevo pacto, en esa coigualdad del hombre y de la mujer, aún así, como en el huerto de Edén, Dios puso primero al hombre y a la mujer por causa del varón. Entonces, en el nuevo pacto, la ordenanza de Dios, según las enseñanzas apostólicas, es que el varón sigue siendo la cabeza del hogar y la mujer su ayuda idónea, no su esclava, sino su ayuda idónea. La mujer es tan capaz y es tan igual delante de Dios como el varón, pero en el orden divino Dios estableció al varón como cabeza para que gobernara la casa, ¿sí? Y a la mujer como su ayuda idónea, es decir, para que cogobierne con él, para que juntos hagan el trabajo, para que juntos lleven adelante el hogar, para que juntos creen a los hijos y para que juntos le sirvan a Dios. Delante de Dios no hay diferencia, no hay distinción. El hombre y la mujer son iguales. Lastimosamente, la razón por la que la Biblia muestra una determinación generalmente contra la mujer, la razón por la que eso se ve es porque la sociedad la estableció así, no Dios, sino la sociedad la estableció así por la dureza de su corazón, en un marco de maldición, fuera del plan original de Dios. De fuera de ese plan original de Dios, los animales son fieros. En el plan original de Dios, los animales no tienen fiereza. En el plan original de Dios, la humanidad vivía en paz y era eterna. Fuera de ese plan, morimos. Cuando venimos a Cristo, viene el propósito de Dios de restaurarnos nuevamente como al principio. Lastimosamente nosotros los seres humanos no queremos esa restauración. Queremos vivir la bendición de la plenitud del nuevo pacto, pero viviendo en la ley y en la maldición de la humanidad que se apartó y se alejó del camino del Señor. La iglesia de Cristo no puede. La iglesia de Cristo tiene que volver al plan original de Dios, en donde hombres y mujeres somos Adán, en donde varones y hembras somos uno solo delante de Cristo, delante del Señor, en donde ninguno de los dos tiene privilegios por encima del otro. Somos exactamente iguales. Amén. ¿Preguntas adicionales? ¿Algo más que haya quedado por ahí pendiente? Nos quedan 10 minutos. ¿Me quedan? Sí, unos minutitos. Bueno, hay una pregunta de hoy de Anamín Núñez Collazos. Dice: Pastor, ¿podría explicarme acerca de los que dan testimonio en 1 de Juan capítulo 5 versos 7 y 8? Esa es la coma juanina. 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 al 8. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan. Vamos a leerlo, vamos a mirar qué dice la Biblia. Yo creo que no la vas a encontrar. 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 y 8. Va a encontrar solamente la parte B. Sí. Dice: porque 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Y los 3 concuerdan. El 7 no está, ¿verdad? Ese es el 7. ¿Y el 8? Y el 8. Sí. Bueno, hermana Namín, gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si estás haciendo referencia específicamente al versículo que acabamos de leer
o a ese versículo, hermana Ana, que aparece en todas las versiones vernáculas de la Biblia. El capítulo 5-7 de Primera de Juan se conoce a nivel histórico como coma juanina, así se llama, y hace referencia a una añadidura que se le hizo a la carta de Juan en el siglo XVI. Esta añadidura fue solicitada por el Papa de Roma, pidiéndole a Desiderio Erasmo de Rotterdam que incluyera dentro de la escritura, dentro de la nueva Biblia que se estaba fraguando, que se estaba capitulando para la iglesia protestante, que incluyera dentro de esa nueva versión bíblica que él estaba procurando, incluyera una cita bíblica, un versículo que hablara de la Trinidad de Dios. El Papa de la Iglesia de Roma le exige a Desiderio Erasmo de Rotterdam incluir dentro de la nueva traducción un verso bíblico que ratificara y comprobara la existencia de la Trinidad de Dios. Él, según los testigos que tenemos de manera a nivel arqueológico, según los documentos y las cartas que gracias a Dios existen hasta el sol de hoy, él le escribe al Papa y le dice que él no puede incluir un versículo que no aparece en la escritura, pero que si él encontrase algún fragmento o algún manuscrito que la tuviera, él la incluye. Curiosamente, el tal manuscrito apareció en donde decía: tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Y luego viene el 8 que dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, la sangre y el agua, y estos tres concuerdan. Entonces, como el supuesto versículo bíblico que ratificaba la Trinidad apareció, llegó a las manos de Desiderio, él lo incluyó, lo insertó de manera vulgar y lo metió ahí en 1 Juan 5:6. Lógicamente dejó la nota al margen diciendo que ese versículo no aparece en ninguna versión previa de las traducciones bíblicas, ni en el texto occidental, ni en el texto bizantino, ni en el texto de los documentos del Vaticano. No aparece en ningún códice, no aparece, solamente aparece a partir del siglo XVI con esa inserción que hizo Desiderio Erasmo de Rotterdam a ese manuscrito. Esa inserción entra entonces y se presenta como la nueva versión de la traducción bíblica que en su momento se llamó Textus Receptus o texto recibido. Pues rezaba que era este manuscrito o esta nueva traducción es el texto que el Espíritu Santo inspiró a Desiderio Erasmo de Rotterdam para que lo transmitiera a su vez a toda la iglesia existente en la tierra, y algunos años más tarde se convirtió en el texto normativo de base textual para poder traducir la Biblia a todas las demás o a todos los demás idiomas de la tierra. Ese nombre o ese título inmerecido del Textus Receptus hasta el sol de hoy le han garantizado una preeminencia y una observancia tal que cualquiera que se atreva a decir que el Textus Receptus no es correcto lo tildan de hereje, de satánico, de hijo del diablo, porque no puede ser revisado ni corregido, porque la gente le ha dado un estatus de santidad suprema, de no sé, ¿verdad? A qué nivel la humanidad lo ha puesto, que ha sobrepasado los estudios, los análisis de la crítica textual, las evidencias arqueológicas, las desechan. La iglesia de hoy desecha la evidencia arqueológica y desecha la evidencia documentaria
desecha la evidencia de ellos mismos que hicieron esas interpolaciones y esas modificaciones que ellos mismos dicen que las hicieron, las desechan solamente porque tienen en su cabeza un dogma de que el textus receptus es impoluto, de que el textus receptus es inerrante, de que el textus receptus es perfecto. Y no es así. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, hermana Ana, se le llama así coma juanina. Coma juanina. ¿Quién hizo el documento que necesitaba Desiderio Erasmo de Rotterdam para incluir ese versículo de la Trinidad? Pues un monje de la comunidad franciscana llamado Freud. Ahí le dejo el dato. Llamado Freud. Un monje de la comunidad franciscana fue el que se cargó a su propio pulso y letra, hizo el manuscrito, hizo lo que necesitaba y se lo metió ahí en los documentos a Desiderio. Y él dijo, eureka, lo encontré, ahora sí vamos a colocarlo. Lo colocaron y el Papa se puso feliz, porque había un versículo en la Biblia que mostraba que Dios era trino. Bueno, ahí se la dejo. Eso es lo que significa. Ahora, cuando el Juan en el versículo 8 dice, lo que sí está en la carta de Juan, es que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, la sangre y ¿qué más? Y el agua, y estos tres concuerdan. Pues está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Hijo de Dios y a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu es el Espíritu, la sangre es la sangre del Señor, del Mesías, y el agua es la palabra del Señor, la que en esa simbología y en esa representación metafórica de lo que ellos son o de lo que representan la palabra, el Espíritu y el Hijo, los tres están de acuerdo, los tres son uno, tanto la palabra como el Espíritu de Dios, como el mismo Hijo en la sangre, en esa encarnación. Estos tres concuerdan, están de acuerdo. Ese es el significado del correcto versículo, que es ese, y que en la mayoría de las Biblias aparece en el versículo 7b, en la parte final del versículo 7. Gracias, hermana Ana, por tu pregunta, muy interesante. Y si quedó alguna inquietud, alguna duda, puedes escribirla para poderla responder. Ella dice, ¿por qué dan testimonio? Testificar. El testimonio es decir algo que han visto, ¿sí? El significado de testigo es alguien que ve y puede dar fe de lo que ve. Ese es el testigo. El Espíritu Santo da testimonio porque es Dios, ha existido desde siempre. La palabra da testimonio porque desde siempre el verbo o el logos ha existido y es el que da testimonio de Cristo. Es la que dice, define, enseña y corrige todas las cosas que tengan que ver con Dios y con la humanidad. Y la sangre, que es Dios hecho carne, la sangre eterna del pacto, da testimonio también del plan salvífico, del plan de redención, de la misericordia inefable y de la gracia inmerecida de Dios sobre nosotros, que está relatada precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera, Dios Espíritu amó al mundo que dio a su Hijo por su sangre, para que todo aquel que en Él cree, Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, todo aquel que en Él cree, la palabra, en el logos, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu, la sangre y el agua son los tres que dan testimonio en la tierra y los tres concuerdan. Damos gracias a Dios en esta noche por el tiempo que nos ha permitido estar aquí compartiendo con ustedes. Recuerden que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, por favor escríbanla, dejen la nota, dejen la escritura allí para poder responderla. Si llegas después de que se acabe el programa y lo estás mirando y llegas hasta este punto, quiere decir que te gustó, por favor deja un comentario, compártelo con tus amigos, compártelo con tus contactos, y si tienes alguna pregunta, escríbela por favor para poderla responder en la semana que viene. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su presencia y por este tiempo de compartir con todos ustedes. Un abrazo y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, en el programa número 39 de Frente a la Biblia. Dios les bendiga y Dios los guarde. Chao, chao.